Buenas tardes, Daniela. Hola. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Adriana. Hola, Lourdes. Gusto saludarles. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarles. María, Maydelin, Sanabria, Pablo, Jorge, Alejandro. Buenas tardes, Lick. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Heidi, Erika, Angie, Mauricio, José, buenas tardes. Giancarlo Bravati, buenas tardes. Ana Kulajay, buenas tardes. Jennifer Guadalupe, Karen Andrea, Susan Karina, Heidi Fabiola, Ashley de la Cruz, buenas tardes. Iván Alejandro, Susana Karina, buenas tardes. María Fernanda, buenas tardes, gusto de saludarte. Abigail Márquez, buenas tardes. Muy bien. Muy bien, buenas tardes para todos y para todas. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a iniciar, no sin antes decirles que ya se les subió el último laboratorio del semestre, el último, el número 14, que es la ley en materia de antejuicio. La ley en materia de antejuicio. Apenas tiene 32 preguntas y con ello llegamos a un total de 525 preguntas. 525 preguntas. Es decir, ya no se les subirá más laboratorios, ni comprobaciones, ni nada. Hasta aquí me quedo. Con 525 preguntas creo que es suficiente. Ustedes a partir de mañana 15 tienen el resto del mes más todo el mes de abril. Es decir, solo ahí hay 45 días más 5 días de mayo, 50 días para que se pongan al día en su texto paralelo. Verónica Ávila, buenas tardes. Tienen 50 días para que se pongan al día en su texto paralelo. Hay tiempo suficiente para que aspiren a esos 10 puntos de su texto paralelo. Así es de que de mi parte les he cumplido con la debida antelación, respetando los tiempos. Sé que no se entrega, sino se califica. Están en el Classroom están ahí las clases. En el Classroom institucional, ahí están las clases, ¿ya? Entonces, el texto no
no se entrega, no tienen que escanearlo, no tienen que subirlo, no. Cada uno de ustedes le va a poner entre 1 y 10 puntos. Pero con una pregunta, ojo, por eso insisto mucho en ello. Hablamos de la ética. Para servirte, Joana. Hablamos de la ética, hablamos de la transparencia en nuestro curso, hablamos de los principios y de los valores. Entonces, si, por decir algo, Fernando Manuel Fernández, o Michelle, o Cindy, Nicole, Lourdes, tienen las 525 preguntas con sus respectivas respuestas, está identificado su texto paralelo, es con su nombre y apellidos, su sección, su número de carnet. ¿Por qué no se van a poner 10 puntos? Claro que se merecen poner 10 puntos, por supuesto, y yo los felicito. Pero si falta una respuesta, 2 respuestas, ya no merecen 10 puntos. Pues. Recuérdense que a todos aquellos que se vayan a poner 9 y 10 puntos, tengo el derecho de revisar por una videollamada cada texto. Es decir, voy a llamar a fulanito de tal, mira, tú te pusiste 10 puntos, quiero ver tu texto. Y como yo tengo mis laboratorios acá también, ¿verdad? Yo tengo aquí todos mis laboratorios. Entonces le pregunto, mira, en el laboratorio 6, ¿qué respuesta tiene la pregunta 10? En el laboratorio 7, ¿qué respuesta tiene la pregunta 1? En el laboratorio 8, la 16, ¿qué dice la pregunta? ¿Y cuál es tu respuesta? Y así voy tratando en lo posible de sondear si efectivamente estamos bien y si merece ratificar esos 10 puntos o esos 9 puntos. Entonces, esa calificación nos reuniremos el viernes 6 de mayo, puntuales. Ahí tienen que estar todos porque es el único día que, mire, Lique, no, es el único día que se tiene para calificar. Yo tengo aquí mi listado, así como tengo este listado acá, de notas que examiné el viernes de la A, pues aquí tengo el listado. Entonces, bueno, y comienzo por los antiguos, ¿verdad? 87,000, 90,000, 92,000, 96,000, 97, 97, y así vamos. Telma Corina, ¿cuánto te pusiste? 8. Fulano, 7, 5, 4. Yo solo voy apuntando la nota. Eso. Ahora, los que le ponen 9 y 10, sí tengo el derecho de revisarlos para ver si merecen. ¿Por qué? Porque siempre hay más de algún vivo que no lo hizo y se puso 8. Pero como uno se entera sin querer, se entera, o alguien lo hizo digital, y yo en ningún momento pedí el texto para leerlo digital. Entonces estamos apelando a la ética. A la ética. A mí me pueden engañar, pero al final quienes engañan son ustedes. ¿Ya? Entonces no me van a escanear ningún laboratorio. No. Ustedes solo me van a dar su nota de viva voz, ¿ya? El día 6 de mayo, viernes 6 de mayo, que es el único día, apúntenlo ahí, que es el único día que tengo. Así es de que el día de hoy, insisto, ya se le subió el último laboratorio. Se le subió el último laboratorio que consiste en la ley en materia de antejuicio. Apenas me salieron 32 preguntas. Y con esas 32 preguntas reunimos 525 preguntas, solo de derecho constitucional. Ya se imaginan en procesal constitucional otras 525 preguntas, entonces van a tener ustedes 1050 preguntas para estudiar su fase pública. Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿O está claro lo que acabo de
hablar. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos entonces, seguimos con la página 3 de nuestro tema de la defensa de la Constitución. Hoy es la cuarta clase. Muchas gracias Ángeles. Hoy seguimos siempre con el tema de la defensa de la Constitución. Ya Héctor Fix Zamudio, después de que indica que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Ya explicamos que todos los instrumentos jurídicos es el ordenamiento jurídico vigente que se encuentra en un país, y que los instrumentos procesales, que también están dentro de la Constitución, es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad. Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier institución está o tiene a su disposición esas herramientas jurídicas para hacerlas valer ante las autoridades que nos gobiernan en caso de abuso en el ejercicio del poder, por acción u omisión, por hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Entonces, luego, tanto los instrumentos jurídicos, que es todo el ordenamiento jurídico vigente en el país, ya inclusive, esto es solo para cultura general de ustedes, como estudiantes de Derecho. Desde 1970, en Europa, la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América vienen aplicando el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es eso de bloque de constitucionalidad? Es la facultad que tienen los juzgadores, los jueces, los magistrados, es decir, todo aquel que imparte justicia, de que al momento de emitir su fallo final, al momento de dictar un auto que le ponga fin al proceso o una sentencia que le pone fin al proceso, pues tiene la obligación ese juez o ese magistrado de retrotraerse hasta la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789. Imagínense qué gran responsabilidad es la de ser un juzgador, que debe de conocer el derecho, no solo el derecho y el ordenamiento jurídico de su país, sino regresar hasta la Declaración de los Derechos Humanos, tratados, convenios en materia de derechos humanos, doctrina, jurisprudencia. O sea, ser un juez es realmente una gran responsabilidad, porque debe de conocer el derecho, no de memoria, porque al aplicarlo él tiene que integrar, pero se tiene que retrotraer hasta 1789 con la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Si es de que si alguno de ustedes aspira en determinado momento a una judicatura, de verdad que tienen que ser muy estudiosos y muy responsables con su actividad a desempeñar, porque un juez sí tiene una gran responsabilidad al conocer no solo el ordenamiento jurídico vigente del país, sino retrotraerse hasta la declaración, es decir, todos los tratados y convenios, claro, no los maneja, pero ahora con la tecnología, pues él tiene al alcance de sus manos, pues tratados, convenios, jurisprudencia, doctrina legal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Siempre en esa misma página 3, pero en la hoja del lado derecho,
que todos lo deben de tener a la mano ahorita, dice, el mismo Fixamudio, cuyo esquema, estamos en la página 3 de la comprobación de lectura, para aquellos que la tienen a mano. El mismo Fixamudio, cuyo esquema clasificatorio seguimos, indica que el concepto puede dividirse convencionalmente, como todas las clasificaciones, en dos categorías fundamentales. Y ahí hasta en negría están: la protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Vamos a comenzar a trabajar la protección de la Constitución, o sea, la protección constitucional. Y literalmente, yo se los voy a explicar después de mi ejercicio mnemotécnico, dice, la primera, es decir, la protección de la Constitución se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental acá en la Constitución e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares, es decir, los gobernantes, los diputados, los ministros, el vicepresidente, el presidente, los magistrados de la Corte de Constitución, los magistrados de la Corte Suprema, los magistrados de las salas de apelaciones, los jueces, etcétera, etcétera, los directores de la Policía Nacional, los ministros de Estado, los viceministros, el Contralor General de la Nación, el Procurador, el Jefe del Ministerio, etcétera, todo aquel que detenta autoridad, se sometan, ¿ya?, a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Es decir, para que la Constitución funcione en ese aspecto fisiológico, así como funcionamos nosotros fisiológicamente, es decir, ¿qué sucede? Por ejemplo, en las personas mayores a 75 años, pongamos 75 años, hombres o mujeres, nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros tíos o tías, si es que están cercanos a nosotros. Puse esa edad, pero no es exacta, puede ser a los 60 años, puede ser a los 65, a los 70, pero bueno, pongo 75 por decir un ejemplo. Alguien de los que están conectados, de los 163 que están conectados, alguien tiene un pariente que tenga 75 años o más, para poner un ejemplo de cómo el aspecto fisiológico funciona en nuestro organismo y cómo el aspecto fisiológico del ordenamiento jurídico funciona en la Constitución. ¿Alguien tiene un pariente? Sí, correcto. Mi mamá tiene 77, Edgar Antonio, bueno, perfecto. Muy bien, ahí quedemos. Todos los que participaron que sí tienen un pariente mayor de 75 años, si se dan cuenta, y ustedes son observadores, a ellos ya no les da sed. Ellos pueden pasar todo el día sin beber un vaso con agua, porque el cerebro ya no le manda la orden de sed. Ya no les manda la orden. Y ellos pueden pasar desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde sin beber tan solo un vaso con agua. No, porque el cerebro no le ordena. ¿Y qué pasa? Que la poca agua que le va quedando en su cerebro se la va consumiendo y comienza un proceso de deshidratación en el cerebro a esas personas. Entonces,
ya comienzan que ay, ¿a qué venía yo aquí al cuarto? ¿A qué yo venía a traer algo? O buscan las llaves y las llaves las tienen en la mano, pero andan buscando las llaves, o los anteojos que los tienen así, es que no me acuerdo dónde dejé los anteojos, o sea, y entonces la familia se comienza, primero no observa a la familia le da igual, mejor si no chinga, ¿verdad? Mejor si no pide agua, porque hay que estarle encima, ¿ya? Entonces, el cerebro se deshidrata, y al deshidratarse el cerebro, comienza uno a hablar incoherencias, cuestiones que no tienen lógica, pero no es porque esté uno loco, usted loca, no, es la deshidratación del cerebro. Y si no, pues se le comienzan a olvidar las cosas y hasta comienza cierto temblor. Y uno, la puchica, peor que es el Parkinson. Y ya como, no, es deshidratación del cerebro. Ustedes, o quienes están a cargo de ellos, deben de obligarle a que por lo menos deben de beberse entre 6 y 8 vasos con agua al día. Así, obligado, para mantener hidratado el cerebro. Pues lo mismo pasa acá. Todos esos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica o jurídicos están aquí dentro de la Constitución. ¿Y con qué objetivo están ahí? Para decirle a los que están gobernando, mire, un momento, usted no puede ser superior a la Constitución ni a las leyes, usted tiene que regirse por lo que dice la Constitución. ¿Y qué hacen nuestros gobernantes? Mire, a mí la Constitución me vale 20. Yo hago aquí lo que me da la gana porque soy el presidente de la República, soy el magistrado, soy el diputado, soy el ministro. A mí la Constitución me da risa. Así que, pero el estudioso creó esas instituciones para llamar al orden y decirle, mire, por favor, no se pase de la raya, señor presidente, señor vicepresidente, señor ministro. Usted debe de ser respetuoso para la norma constitucional y aquí están sus atribuciones específicas. Y si no, pues en la ley orgánica del Ejecutivo o del Legislativo, del Judicial, ahí está su qué hacer. No tiene por qué irse usted más allá porque ahí está. Pero acá y en cualquier parte del mundo, los gobernantes hacen lo que les da la regalada gana. Y por eso es que el mundo está como está. Porque hay una inobservancia al cumplimiento de la ley. Son pocos los países contados, como Suecia, como Finlandia, como países donde realmente se rigen por lo que dice la norma, la ley, y es decir, el mismo presidente del Parlamento toma el bus como cualquier ciudadano. En los Países Bajos, ahí les construyen, por decir algo, a los diputados al Congreso, y acá les construyen unos apartamentitos de 25 metros cuadrados que tienen lo mínimo, es decir, tiene su salita, su comedor, su dormitorio, su servicio de baño sanitario, pero lo mínimo. Si el diputado, por decir algo, vive hasta en Puerto Barrio, se tiene que estar viajando, entonces le construyen ahí, mire, eso es suyo, úselo, mientras usted esté en el ejercicio de su judicatura, úselo. Y él, ese diputado, ahí en esos Países Bajos, él lleva su ropa a la lavandería, la lava, él, si tiene para pagar, quien le haga y si no, él limpia y hace su limpieza. O sea, no se sirven del poder para ejercer la función para las cuales fueron designados, sino
Ellos están sirviendo a su país, están sirviendo a su población y no se están aprovechando acá. Aquí, imagínense que nuestro presidente es uno de los mejores pagados del continente, uno de los mejores pagados. Solo en salario, más de 150,000 quetzales, solo en salario. Aparte la comida, los viáticos, las comisiones, las dietas y bla, y todo. Todo, la casa, todo. Entonces es terrible, pues, ¿ya? Se le compara al salario del rey de España, ¿verdad? O sea, exactamente, ¿ya? Carlos Pérez, dime. El alcalde de aquí del pueblo gana 105,000 quetzales y somos un pueblito de apenas 40,000 habitantes. Ya. Es una afrenta, pues, es una afrenta para la población. 105,000 quetzales, hijo de la madre. Imagínense ustedes, multipliquen esos 105,000 por 48 meses, más los negocios turbios y las comisiones que en efectivo exigen. Porque ahora, como ya están siendo controlados, como ya están siendo, entonces ya no piden en efectivo. Ahora lo que están pidiendo es en oro, en barras de oro. Así, 10, 15 barras de oro, cuesta 1,000,000 de quetzales y las pone en una caja de cartón ahí, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Ya? Da tristeza realmente. Entonces, ese es el problema. Hay una desproporción de los salarios en relación al ingreso per cápita de los pobladores, pues. Yo creo que ni sumando los salarios de esos 40,000 llegan a esa cantidad, pues. Es terrible, pues, ¿ya? ¿Y quién dice algo? Nadie. Porque la misma población lo eligió. ¿Ya? La misma población lo eligió. Entonces, no se puede hacer nada, pues. Es una corrupción tremenda que no está acorde a la situación económica del municipio. ¿Ya? Pero bueno, no solo en tu municipio. Mira lo que gana aquí el alcalde Quiñones, ¿verdad? ¿Y qué trabajos ha hecho Quiñones que vengan a solucionar de una vez por todas el transporte del agua, el transporte el problema del agua, del saneamiento ambiental, de drenajes, de basura, de transporte público? Pero ni Arzú, que estuvo 4 periodos continuos, hizo nada. ¿Por qué? Porque no les interesa. Al momento en que se resuelve un problema, esos ya no tienen cómo seguir robando. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacen? Maquillajes, un sembradito, un arbolito, un jardincito por allá, unos columpios por allá, y la gente feliz, ¿verdad? Que les pintan sus banquetas, porque eso es lo que quiere la gente, ¿ya? Es terrible. Es terrible. Entonces, no hay una preocupación ni de las autoridades municipales, ni de las autoridades centrales, de mejorar las condiciones de vida material de sus habitantes. No les interesa. Lo que les interesa es llegar a la guayaba, llegar al poder y aprovecharse de esos 4 años para lograr hacer todo lo que puedan para irse después a descansar tranquilamente con sus conciencias no tan tranquilas que digamos, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, es cierto. No, estamos. Miren, el estado de nuestras calles es lamentable. ¿Qué hacen las empresas que son de los mismos síndicos o concejales que prestan ese servicio a la municipalidad? Levantan el pavimento que está bien y ponen otro, y donde está mal, lo bachan. O sea, lo bachean, ¿verdad? O sea, da risa lo que hacen, pues, ¿ya? Pero bueno. Entonces, dice Héctor Fix-Zamudio que para estudiar el tema de la defensa de la Constitución lo podemos hacer desde una clasificación así. 1, como protección a la Constitución, y 2, como garantías constitucionales. Eso está claro. Hoy, protección constitucional.
está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizadas a la norma constitucional e incorporados a los documentos constitucionales con el único objetivo de limitar el ejercicio del poder político de los que detentan dicho poder y que ellos se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. En el título que dice protección constitucional, aquí, protección constitucional, ahí hay una sintetizada la definición de protección constitucional. Está constituida, como hemos apuntado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Pueden ser de diverso carácter, político, económico, social y estrictamente jurídico, pero siempre todos se manifiestan a través de normas de carácter constitucional. Vamos con los instrumentos políticos. Número 1, división de poderes. Acá, división de poderes. Artículos 140 y 141 son fundamentales para esa respuesta. 140. Subrayenlo, por favor. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Entonces, más claro no puede estar la Constitución. Si queremos estudiar cuál es la función esencial del legislativo, nos vamos al artículo 157 al 181. Y en ese articulado encontramos todas las funciones, atribuciones del organismo legislativo. Y si todavía no estamos contentos, pues nos vamos a la ley orgánica. Y aquí profundizamos un poquito más el contenido y conocimiento de el organismo legislativo. Si queremos estudiar el organismo ejecutivo, pues nos vamos del artículo 182 al 202 y a su ley orgánica. Y ahí vamos a encontrar todos los aspectos esenciales. Y si nos vamos al organismo judicial, del artículo 203 al 222. Y nos vamos a su ley orgánica, a la LOG, para tratar de ampliar el contenido del organismo judicial. Entonces, ahí no hay ningún problema, no hay ningún pierde, está todo claro. En esa división de poderes, en el artículo 141 hay un final del artículo que dice: la subordinación entre los mismos es prohibida. Quiere decir que ninguno de los tres organismos debe estar sometido a la competencia y jurisdicción de otro organismo del Estado. Pero acá en Guatemala, desafortunadamente, no es que estén sometidos. Aquí fueron cooptados. El Ejecutivo cooptó al Judicial y cooptó al Legislativo, y lo que hay es una dictadura de partido. Porque al final el que manda es el presidente de la República. Se hace lo que él dice. Y los otros organismos del Estado, como simples obedientes y no beligerantes, obedecen lo que él les pide. Es triste, pero es la realidad. Lamentablemente, si cada organismo del Estado cumpliera con la finalidad, entonces se aplicaría la teoría de los frenos y contrapesos. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. Un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder político garantiza necesariamente la libertad política. Pero aquí no existe esa libertad política entre los tres organismos del Estado por la cooptación, no solo de esos
sino también de las instituciones que conforman el sector justicia. Llámese Ministerio Público, llámese Corte de Constitucionalidad, llámese Defensa Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Sigamos. Entonces, la división de poderes es el primer ejemplo de lo que es un instrumento de carácter político. En la siguiente página encontramos el número 2, controles intraórganos e interórganos. Todo está en negrías. Controles intraórganos e interórganos. Son controles políticos que se dan adentro del propio órgano, adentro de. Controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Y controles políticos interórganos. Controles políticos entre los órganos del Estado. Dice ese párrafo: dentro del juego del poder entre los distintos órganos que cooperan en el proceso de gobierno, se han creado instituciones de control. Algunas funcionan dentro del propio órgano y otras entre diversos órganos. Karl Lowenstein es un alemán, es quien formula este esquema y lo llama controles intraórganos, por ejemplo, al bicameralismo, al refrendo y a la votación calificada. Todos son controles intraórganos porque son controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Y controles interórganos, o sea, controles entre los órganos del Estado, por ejemplo, el veto presidencial, la interpelación ministerial, los informes ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en Guatemala existe bicameralismo? ¿Qué me responde? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. ¿Qué es lo que existe entonces? ¿Qué es lo que existe? ¿Unicameral? Unicameralismo, ¿va? ¿Por qué? Porque hay una sola asamblea, una sola cámara que está integrada por 160 diputados que fueron electos popularmente. El bicameralismo existe en España, existe en Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, México, ¿ya? Donde hay la existencia de dos cámaras. Entonces, vayámonos al unicameralismo, vayámonos a nuestro organismo legislativo. Artículo 157. ¿Tienen su constitución ahí? Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesta por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de Guatemala, 22 en total, constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala, es decir, el municipio de Guatemala, por la cantidad de la población que tiene, forma el distrito central. Y los otros municipios, es decir, los restantes 15 municipios del departamento de Guatemala, constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponde a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electos directamente
por diputados por listado nacional. ¿Tienen a la mano ustedes la ley electoral y de partidos políticos? Pregunto. ¿Tienen a la mano la ley electoral y de partidos políticos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Y tienen un resaltador? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. búsquenme entonces en su ley electoral y de partidos políticos el artículo 205. Alguien que me lo lea. El artículo 205. Yo, licenciado. Por favor. Del transfugismo. Se entenderá por transfugismo el acto por el cual... 205. 5. 205. ¿Sí? ¿De qué ley? Ley electoral y de partidos políticos. Sí. Es que está el 205 normal y el 205 ter, licenciado. Correcto, pero no. Leamos. Bueno, sería el de la integración del Congreso de la Ahí, República. mija linda, ya me habías asustado. Sí. Gracias, Carlos. Sí. Dice, el Congreso de la República se integra con diputados electos en los distritos electorales y por el sistema de la lista nacional. Cada departamento de la República constituye un distrito electoral, con excepción del departamento de Guatemala, en el cual el municipio del mismo nombre comprenderá el distrito central y los restantes municipios constituirán el distrito departamental de Guatemala. El Vean número... cómo- sí, solo disculpe. Solo vean cómo va congruente la norma constitucional con esta otra norma constitucional, la ley electoral. ¿Cómo va congruente? Sigue, por favor. El número de diputados distritales no excederá de 128, el cual será distribuido de la forma siguiente. Distrito Central, Ahí está. 11.000. Ahí están todos los 160 diputados, ¿verdad? Distrito Central, 11 diputados, Distrito de Guatemala, 19 diputados, Zacatepec, 3 diputados, El Progreso, 2 diputados, Chimaltenango, 5 diputados, hasta llegar a Jutiapa con 4 diputados. Luego al final dice, los 32 diputados electos por el sistema de lista nacional constituyen el 25% del número total de diputados distritales que integran el Congreso. Y ahí están los 160 diputados. Entonces, ¿qué favor me van a hacer? Al artículo 157 le ponen un asterisco en su constitución y le ponen así, ver harto 205 ley PP, partidos políticos. Entonces ya ustedes automáticamente conectan el 157 con el 205, conectan con el transfugismo, etcétera, etcétera. Pero ya ustedes ya están conectados con eso. ¿Lo hicieron? ¿Podría repetir, licenciado, por favor? Sí, licenciado, ya lo marcamos. Con mucho gusto. Yo les sugiero que en el artículo 157 de su Constitución le hagan una llamada, un asterisco al artículo 157 y a un ladito pongan ver harto 205 ley partidos políticos. Ya saben, o las iniciales, ley EPP. Entonces ya ustedes saben que es la ley electoral y partidos políticos, pero ya se conectaron automáticamente sin querer con esa tela de araña. Eso se llama tela de araña. ¿Me entendiste? Sí, gracias, licenciado. ¿Cómo no? Carlos, dime. Creo que sería bueno hacer lo mismo también con la ley electoral de partidos políticos. Exactamente, es decir, correcto, muy bien. Entonces, hagan lo mismo. Es que vean, me gusta la iniciativa porque ya ustedes deben de irse preparando ya para su examen técnico profesional. Entonces, en el 205 arribita, ustedes solo ponen aquí ver harto 157 Constitución. ¿Ya? Y entonces amarraron las dos cosas. Gracias por la sugerencia.
que es bienvenida, porque eso nos facilita la tarea. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Licenciado. Muy bien. Por hoy nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Porque tengo que explicarles los controles intraórganos en una clase y en otra clase los interórganos, pero tenemos que manejar bien los artículos que vamos a mencionar. ¿Dudas, preguntas al respecto? Ya no hay más laboratorios. Daniela, dime, Daniela Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consultita. Quería saber si podría apoyarme con la pregunta 16 de la comprobación de lectura. Por La favor. pregunta 16 de la comprobación de lectura. El Estado guatemalteco se organiza dentro del constitucionalismo liberal burgués a partir de la independencia, aunque recoge la aportación del constitucionalismo social a partir de 1945. ¿Cuáles cree que fueron algunas de las instituciones del constitucionalismo social que se aportaron a partir de la Constitución de 1945? Está la autonomía universitaria. Está la creación del Código de Trabajo. Está la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Está la participación de las mujeres en las votaciones de carácter general. Por decirte 4, ¿ya? Hay más, pero ahí hay 4. Muchas gracias, licenciado. Mildred Daniela Paredes, dime. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, hija, dime. ¿Está bien? ¿Tu duda? Sí, no es duda, es una observación de la clase del viernes. ¿Cómo no? Me di cuenta que de último expulsó 2 preguntas, la 30 y 31 del 10º laboratorio, Tienes razón. lo cual no estoy de acuerdo y le voy a explicar por qué. Ya. En las clases anteriores, pues, te he dado el caso que se ha expulsado alguna que otra pregunta, como es la votación por cédula o votación breve, el cual sí estoy de acuerdo, pero estas no. ¿Por qué? Usted ha dado una explicación y muy bien fundamentada. Por ejemplo, ese mismo día, el viernes, un compañero preguntó sobre la 31 y usted hasta se fundamentó de la ley de amparo y exhibición personal, lo cual podríamos hacer que la reformulemos, la pregunta. Las 2. La 30, quítele la palabra acuerdos y ahí está. Queda excelente con la explicación que dio en clases pasadas. Y en la 31... Vamos a ir despacio. Ah, bien, perfecto. Vamos a ver. La 30, ¿qué me dices? Quítele la palabra acuerdos, que esa es la que hace ruido en esa pregunta. Contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué recurso cabe? Nulidad y amparo. Sí. Usted ya le había dicho. Y la 31, la palabra carácter extraordinario. Carácter extraordinario. Sí, y con ese queda el amparo. ¿Qué recurso? Y así no hay necesidad de expulsarlos, a mi consideración. Pues no hay problema. ¿Qué recurso puede interponerse en contra de la resolución definitiva del tribunal? El amparo. Pues está bien, bienvenida. Corríjanla todas, por favor. Muy bien. No, aquí no. Gracias. No somos así. Al contrario, todo lo que ustedes, si yo con ustedes aprendo, lo que pasa que muchas de estas se me van porque las trato de actualizar en lo posible, pero algunas se cuelan, pero estas ya quedarán para la posteridad corregidas. 30 contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué recursos caben? Nulidad y amparo, perfecto. ¿Qué recurso puede interponerse en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo? Amparo. Estamos muy bien. Sí. Te agradezco, Miguel. A usted. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Por favor, Mauricio. Fíjese que tengo dudas sobre la pregunta número 14 del laboratorio 12. ¿Podría ayudarme? Gracias. Laboratorio 12. ¿Qué pregunta? La número 14. 14. ¿Cuáles son los requisitos para elegir Contralor General de Cuentas? Bueno, ahí te tienes que ir forzosamente, pero te vas al artículo de la Constitución, al 237.
Vamos a ver. No, al 232. Contraloría General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas de una institución, tas. Elección del Contralor General de Cuentas, 233. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados que conforman dicho órgano. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de gozará de las mismas de casa tas. Se nombrará tas. El Contralor de Cuentas debe ser mayor, ahí están los requisitos, 234. Debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años. Ahí está en el 234 de la Constitución. Muchas gracias, licenciado. Para servirte, ya alguien había respondido ahí. Licenciado, yo tengo una pregunta de laboratorio 10, la pregunta 14. De laboratorio 10. La pregunta 14. Contra la fusión de partidos políticos, se me fue un número 7, pero dice, contra la fusión de partidos políticos solamente cabe oposición por el incumplimiento de las formalidades que señala el artículo 78 de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Quiénes podrán oponerse a dicha fusión? Entonces, ahí está la asamblea de los partidos políticos, te vas al artículo 78 y ahí claramente te dice: la fusión debe ser aprobada previamente por las asambleas nacionales de cada uno de los partidos políticos participantes, ¿ya? Con el voto favorable de más del 60% de los delegados inscritos y acreditados en cada asamblea nacional. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra? Gracias, Lic. Licenciado, Vaya. buenas tardes, disculpe la pregunta. En la clase anterior yo le había pedido ayuda con la respuesta de laboratorio 12, la pregunta 28. La pregunta 28. Sí, de laboratorio 12. La pregunta 28 de laboratorio 12. Pero usted indicó que hoy podría tener la respuesta, pero no sé si... Vamos a ver. Este departamento tiene como función principal garantizar el derecho de acceso a la información pública generada por la Contraloría en el desempeño de sus atribuciones y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué nombre recibe? ¿Alguien tiene la respuesta? El Departamento de Acceso a la Información Pública. ¿Qué artículo es? Eso fue lo que quedó pendiente, licenciado, porque yo lo tenía en el artículo 16 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, pero es del año 2017. Ahora del actual, en el artículo 16 dice algo completamente diferente. Entonces usted nos dijo que iba a buscar el artículo. Sí, sí. Sí, licenciado, yo estuve averiguando eso porque no encontré ni un artículo, igual no? como que queda en duda. Sí, sí. ¿Y entonces qué respuesta encontraste? Es que aparece como Departamento de Acceso a la Información Pública, pero en el ¿Qué artículo... artículo, dime? ¿Qué artículo es ese? Supuestamente el 16, pero en la actual ya no aparece. O sea, aparece en el artículo 16, pero del 2017, no del actual. Dirección tiene como función principal enfrentar estrategias y políticas de comunicación internas y externas que necesitan dar a conocer los resultados de trabajo y actividades de proponer. Este es el artículo 15. Sí, pues nada que ver en relación a la ley. Bueno, lo que voy a llamar a la Contraloría de Cuentas. Voy a llamar mañana. Sí, lo tengo aquí anotado, pero no hice el esfuerzo. No, se me fue. La verdad es que se me fue. Pero te prometo tener la respuesta. ¿Oíste? Para el viernes. Sí, licenciado. Sí, la voy a sacar de una vez para llevármela. ¿Ya? ¿Alguna otra? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo duda con la número 28 del laboratorio 8. ¿28 de laboratorio? 8. 28 de laboratorio 8.
¿De qué autoridad administrativa y por conducto de quién dependen los gobernadores departamentales? Bueno, los nombra el presidente de la República, pero su jefe inmediato superior es el ministro de Gobernación, aunque los nombre el presidente de la República. El ministro de Gobernación es el jefe inmediato superior de ellos. Entonces dependen del Ministerio de Gobernación. De las políticas que diseña el ministro de Gobernación, se trasladan a los gobernadores departamentales. Y en la Constitución hay un artículo que habla efectivamente sobre los gobernadores departamentales. Está el artículo 46, licenciado, tengo yo acá. 46. De la ley del organismo ejecutivo. Ah, de la ley del organismo. Pero hay un artículo... hay un artículo 227 de la Constitución. El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades de este, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado. ¿Ya? De ahí se desprende. El nombramiento viene del presidente, pero jerárquicamente el ministro de Gobernación es el que de ese organigrama dependen los gobernadores, aunque sea electo por el presidente a propuesta, primero, del Consejo Regional del departamento a que se refiera el nombramiento. ¿Ya? Proponen una nómina de 5 o 6 personas de honorabilidad, de reconocida honorabilidad, y es el presidente el que decide nombrar. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Vaya, para servirte. Licenciado, la 30 del laboratorio 9. La 30 del laboratorio 9. De acuerdo a las normas de derecho internacional privado, ¿cómo se regula el estatuto personal? Esa respuesta la encontrás en la ley del organismo judicial. ¿Alguien tiene la respuesta? En el artículo 24. Artículo 24. ¿Artículo? 24. 24, muchas gracias. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Artículo 24 de la LOG. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios nos permite. Ya no hay más laboratorios. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Feliz día.